Entonces, estoy muy contento de estar acá y gracias Lilo, Oscar, porque han sido 3 días hasta ahora muy interesantes y con invitados increíbles. Creo que podemos juntar gente de muchos lugares distintos, con experiencias distintas también, de organizaciones distintas, sectores distintos, para hablar de temas que son desafíos muy interesantes para las organizaciones hoy, muy importantes. Y yo vine para hablar de un último desafío, yo diría, que es el de la innovación. Y creo que es un desafío interesante porque conecta a todos los demás y es un poco de lo que voy a tratar de traer acá. A los que no se recuerdan o no pudieron estar con nosotros estos últimos días, el primer desafío del que tratamos fue de la centralidad en las personas o en el cliente. El segundo desafío fue la aceleración digital. El tercero, los futuros sostenibles, con Ben Reason, el fundador de LeapWork, ayer con nosotros, el fundador original, uno de los tres, ¿no? Desde Inglaterra. Y bueno, hoy voy a hablar sobre innovación, traer un poco de conceptos claves sobre el asunto, un poco de la percepción, de la perspectiva de LeapWork también. Y ahí terminaré, bueno, a ver, ojalá con muchas preguntas para que podamos conversar. Así que bueno, creo que lo más interesante sería partir con una pregunta muy básica, muy sencilla, que es ¿qué es innovación? ¿No? Y existen muchas definiciones disponibles por ahí, pero si uno trata de dividirla en elementos distintos, yo diría que el primer elemento sería la novedad, ¿no? O sea, incluso si uno va al diccionario, puede leer que la definición de innovación es cambiar las cosas introduciendo novedades. Pero si pensamos en incluso empresas con mucho éxito como Apple, no toda vez que pusieron ahí una novedad en el mercado les resultó como algo positivo. El gran ejemplo de eso ha sido Newton, que es esa que está en la foto, que era como un tablet, como un iPad, pero en los años fines de los 80, principios de los 90 quizás. Y la verdad es que era una novedad, pero no era relevante para nadie. O sea, la gente eh, era un aparato muy grande, muy pesado, difícil de llevarlo, con pocas funciones, así que la gente no lo veía como relevante, no lo veía como algo que de verdad generaba valor para sus vidas, ¿no? Lo que me lleva a un segundo elemento que tiene que estar en la descripción de lo que es innovación, que es una novedad que sea relevante para las personas que las utilizan, ¿no? Que las acceden. Pero acá tenemos, por ejemplo, un WeWork, ¿no? Una imagen representando WeWork, que de su manera fue algo nuevo para el mercado, relevante para las personas, porque las personas de verdad estaban muy interesadas uh, en trabajar juntas, en conectarse, etcétera. Fue algo, bueno, crecieron mucho, pero les faltaba un último elemento, que es el elemento de los resultados, ¿no? Y acá tenemos Instagram como un ejemplo de algo que fue una novedad, fue relevante para las personas y que fue capaz de traer resultados para sus fundadores al principio cuando fueron vendidos, ¿no? Bueno, sigue generando receta importante incluso para Meta en los días de hoy. WeWork no, WeWork sigue sin ser capaz de generar lucros para sus accionistas, etcétera. Entonces, la definición de innovación tiene que contener esos tres elementos. Tiene que ser algo nuevo, pero tiene que ser algo que es interesante para alguien y tiene que dar resultado a las organizaciones que las proponen. Eh, yo creo que acá, si es que lo vemos de esa manera, es muy difícil que algo genere resultados si no es relevante para alguien, ¿no? Yo creo que ese es un punto de los más fundamentales asociados a innovación. O sea, yo tengo que ser relevante para alguien porque si no, nadie me va a querer, no voy a tener resultados.
Pero hay otras preguntas que me gustaría explorar hoy, que son más interesantes en mi opinión que una explicación de lo que es innovación. Y esas preguntas son, ¿por qué innovar? ¿A dónde se puede innovar? ¿Y cómo hacerlo? Creo que quizás esta última pregunta, el cómo, sea la más incluso interesante para quien está acá en búsqueda de obtener más conocimiento sobre innovación. Entonces vamos por las preguntas, vamos por las tres preguntas acá. Entonces, ¿por qué innovación? Y acá me gusta traer una explicación que es una explicación de cómo las cosas funcionan de manera amplia, ¿no? Tenemos ahí las especies y la evolución de las especies, como lo fue presentado por Charles Darwin, ¿no? Y Campbell, que fue un académico, hizo una relación entre la evolución de las especies con con la dinámica de mercado y de innovación. Y supuestamente lo que Campbell propuso es que de la misma manera como las especies en la naturaleza evolucionan, el mercado y las soluciones disponibles para las personas también evolucionan por un método o una estructura que es la de la variación ciega y la retención selectiva, que es la misma explicación que Darwin ocupa para mostrar la evolución de las especies, ¿no? ¿Y qué es lo que eso significa? Básicamente la variación ciega dice que, bueno, en cualquier momento dentro de algo que existe, mutaciones se generan, ¿no? Sin un padrón, no me acuerdo si esa es la palabra, pero hay muchas cosas que están cambiando. Entonces hay un producto, cualquier producto, no sé, una botella, y hay muchas empresas, muchas personas interesadas que están sacando nuevas botellas que son distintas de muchas maneras diferentes. Y las que son más interesantes para las personas, que el ambiente, que el mercado selecciona, y eso la variación ciega pasó, viene la retención selectiva, o sea, el mercado, las personas seleccionan las que son más interesantes. Y esas que son seleccionadas, en teoría, son las que tienen más condiciones de seguir evolucionando porque obtiene mejores resultados y a partir de sus resultados puede invertir más y generar nuevas mutaciones, ¿no? Así como las especies que se adecuan mejor a su ambiente también tienen mejores condiciones de sobrevivir, de comer y de multiplicarse, ¿no? Si lo miramos hacia, por ejemplo, un mercado muy sencillo y antiguo, uh, y los análisis sobre innovación suelen ser más útiles hacerlos sobre el pasado, ¿no? Porque con la distancia somos más capaces de evaluar qué es lo que fue innovador y qué es lo que no es innovador. Y si miráramos atrás, al principio de la revolución de las músicas digitales, teníamos muchos aparatos distintos de marcas distintas tratando de sacar soluciones para la reproducción de músicas digitales, MP3, ¿no? Y entre todas esas, incluso, por ejemplo, empresas como Sony, que era la empresa principal que tenía sus reproductores de CDs, ¿no? Sacando su reproductor de MP3, pero Apple se destacó y llegó a un resultado que fue el más interesante, que generó más atracción por parte de las personas. Y a partir de ahí, entonces acá está, por ejemplo, la variación ciega y la selección, la retención selectiva. A partir de ahí, la propia empresa, la propia organización también es capaz de generar sus propias variaciones, ¿no? Entonces, es un poco incluso una obligación de que las organizaciones, en vez de abrazar a unas respuestas que hayan encontrado, yo se lo voy a mostrar más adelante, uh, traten también de hacer sus propias variaciones. ¿Qué es lo que pasó con Apple? Entonces, Apple empezó a sacar muchos modelos distintos, uno más pequeño, uno con color, uno con pantalla que se podía tocar ya y así por adelante. Algunos con mucho éxito, otros no tanto, y está bien porque esa es la dinámica del mercado. Y si pensamos, el iPhone es un resultado de lo que sucedió con el iPod, ¿no? Y sus evoluciones. Entonces ese es un concepto, el concepto de la variación ciega, retención selectiva, que nos permite entender, comprender un poco mejor las dinámicas de mercado. ¿Y qué es lo que
¿Qué es lo que tenemos que considerar entonces para comprender ya el porqué de la innovación? Tiene que ver con, y déjame volver acá, tiene que ver con esa evolución del contexto. El ambiente está todo el tiempo cambiando, el ambiente está todo el tiempo en búsqueda de nuevas y mejores condiciones y nuevas tecnologías surgiendo a todo instante. Si es que yo dejo de hacer mi variación ciega en búsqueda de mejores soluciones, eh, me, el riesgo de que yo no sea ya el seleccionado va aumentando con el pasar del tiempo. Entonces, eso es lo más importante que se comprenda. Por más éxito que yo tenga, si yo saqué el iPod ahí al principio y fui el principal, la principal organización a proporcionar una solución relevante para las personas, pero si me quedo atascado ahí sin tratar de mejorar lo que estoy ofreciendo continuamente, el ambiente va cambiando, nuevas soluciones van a surgir y yo voy a dejar de estar actualizado, voy a dejar de ser relevante. Entonces, ese es el porqué. Es innovar, innovación es la única manera de sobrevivir de las organizaciones. Yo tengo que estar todo el tiempo pensando en lo que viene a seguir. ¿Y cómo hago eso? Entonces, ¿a dónde innovo? Y acá me gustaría traer uno de los cuadros, hay muchas variaciones de ese cuadro incluso, que muestra un poco los diferentes tipos de innovación. Y ese es un cuadro que empezó y se popularizó mucho en los años 80 para evaluar a organizaciones de tecnología, porque propone un poco una separación entre si la tecnología es nueva o no, y si el mercado es un nuevo mercado o es un mercado existente, y ahí llegamos a la innovación incremental o radical o disruptiva y todas esas clasificaciones, que es un análisis que podemos hacer eh, con el tiempo, ¿no? Mucho después que las cosas sucedieron. Pero yo diría que más importante que acá hay un elemento que no está presente, que es uno de los elementos principales cuando yo le estaba contando la historia de las evoluciones, ¿no? Que es, de hecho, las personas, el cliente. Que acá estoy hablando de la tecnología y del mercado, que ahí hay un elemento de personas, pero como que se pierde un poco. Pero el cliente es la razón principal de existir de cualquier organización. Sin clientes, una organización no existe. Yo tengo que dar algo que la gente mire para eso y diga, bueno, acá hay un valor, acá eso me ayuda a hacer algo, eso me ayuda a trabajar mejor, a vivir mejor, etcétera. Entonces, la innovación tiene que partir del cliente y de lo que es bueno para los clientes. Eso es lo fundamental. Hay un concepto que me parece muy interesante, que es el concepto del embudo del conocimiento, que lo propone Roger Martin, que incluso es decano, no sé si como rector de una escuela de negocios en Canadá, en Toronto, que se llama Rothman, y escribió un libro llamado El diseño de negocios, The Design of Business. Y lo que proponen en ese libro, entre otras cosas, es que existe como un embudo en que las cosas al principio son como un misterio. Entonces, hay una necesidad, por ejemplo, toda organización eh, de alguna manera debiera atender a una necesidad, ¿verdad? Resolver un problema. Y el misterio es un poco eso, existen esos problemas, esas cosas que las personas quieren hacer o les gustaría hacer y que yo no sé muy bien cómo resolverlos muchas veces, algunos sí. Entonces, a partir del momento que yo empiezo a analizar como organización, empiezo a analizar este misterio, comprenderlo un poco mejor, paso a un momento que es un momento de heurística en el sentido de que, ya comprendí que las personas quieren hacer eso, quizás yo podría ofrecerles esto en combinación con esto, de esa manera. Entonces voy de a poquito saliendo del misterio y descubriendo maneras de atender, de satisfacer a estas necesidades, pero todavía en un proceso poco estructurado, y por eso está ahí como una capa de un momento de heurística. Y a partir del momento que comprendí que de verdad eso funciona y eso genera valor, uh, todos los esfuerzos, eso es lo que suele suceder en las organizaciones, todos los esfuerzos de las organizaciones van hacia la construcción de un algoritmo, o sea, hacia la construcción de procesos que sean cada vez más eficientes y estructuras
para que este misterio, esta necesidad siga pudiendo ser resolvida. El problema es que el misterio y las tecnologías para resolver el misterio van cambiando con el tiempo. Y las organizaciones muchas veces están solo mirando hacia su propio algoritmo en vez de volver al misterio arriba y tratar de pensar, bueno, estamos en otro momento del mundo, con nuevas posibilidades, nuevas tecnologías. ¿De qué otra manera que las personas podrían atender esas necesidades? O nosotros podremos ofrecer una manera de atender esas necesidades. Y eso es algo que muchas organizaciones no lo hacen, porque las organizaciones están enfocadas en lo que ellas ofrecen y no en la necesidad que ellas tratan de atender, ¿no? Y ahí tenemos un concepto en Libor que me gusta mucho, que nos permite exactamente tratar de esa búsqueda por comprender profundamente a las necesidades y a las personas que tienen esas necesidades atendidas. Y ese concepto llamamos de los ciclos de vida, y toda vez que estamos en un proyecto, tratamos de comprender cómo esas cuatro, ¿cómo se dice eso en español? Como esos cuatro niveles existen, se dan, y qué es lo que es más importante en esos cuatro niveles. Voy a explicarlos. Entonces tenemos el nivel de usuario, de cliente, consumidor y el nivel humano. El nivel más de abajo de usuario es un nivel en el que las experiencias de verdad toman vida, ¿no? Entonces yo soy cliente, no sé, voy a viajar y necesito comprar un pasaje. Entonces todo lo que sucede ahí cuando me meto a la página y busco los pasajes del origen al destino, en la fecha, etcétera, o cuando voy a hacer el check-in, eso son las experiencias que suceden en la capa usuario. Es muy importante, ¿no? Son lo que le dan vida a los servicios, son las interacciones. Lo que pasa es que muchas organizaciones se quedan ahí tratando de mejorar todo el tiempo solo lo que sucede en esa línea, en ese nivel de usuario, pero se olvidan que hay cosas más arriba que son muy interesantes y que pueden informar incluso a la mejor manera de mejorar ese nivel usuario. O sea, arriba de ese nivel usuario está el nivel cliente. Y el nivel cliente nos da un poco una información de cómo es la relación que se establece entre una organización y sus clientes en los grandes momentos, cómo me descubren, cómo se hace cómodo con mis soluciones, etcétera, se hace un experto. Entonces estoy mirando un ciclo de vida de una manera un poco más amplia, más de largo plazo. Arriba de eso está más que la relación que se establece entre la organización y sus clientes, está la relación que existe de necesidad. Entonces yo miro a las personas específicamente que tienen una necesidad y las muchas maneras que ellas pueden encontrar soluciones para sus necesidades. Entonces yo, por ejemplo, podría viajar para estar con ustedes en un evento que fuera presencial, pero hoy existen tecnologías de comunicación como Zoom que permiten que yo esté muy distante y aún así estemos conectados de alguna manera. Eso es mirar hacia la necesidad. Entonces, en esa mirada, quizás una herramienta como Zoom sea una competidora de aerolíneas argentinas o de LATAM o de Bianca, etcétera. Y arriba de esa capa consumidor está una capa, un nivel que llamamos de humano, que tiene que ver con ahí incluso separado, apartado de la necesidad, pero mirando hacia las personas que cada una tiene sus valores, están en momentos distintos de sus vidas, etcétera, y que por ese motivo, por sus valores, por sus contextos de vida, por su historia de vida, etcétera, miran hacia una necesidad de maneras distintas también. Y es en esa capa, en ese nivel humano, muchas veces si es que lo miramos, es que encontramos las buenas oportunidades para innovar. Bueno, entonces, ¿a dónde innovamos? En la experiencia de las personas. Innovamos en búsqueda de comprender profundamente a las necesidades de las personas, a sus contextos, y a partir de ahí encontrar soluciones. ¿Y cómo hacemos entonces para innovar para las personas? Bueno, eh, creo que hay tres actos acá de la innovación. Yo estuve pensando el otro día cuando estaba montando esa presentación, cuánto que la innovación es una intención
o cuánto que es una acción, o cuánto que es un resultado. Porque muchas veces las personas creen que innovación es un resultado, ¿no? Yo miro hacia algo y digo, bueno, eso fue innovador o eso no fue innovador. Pero para que la innovación suceda, se demanda una acción y esa acción es muy importante para que la innovación suceda. Y antes de eso hay una intención que se necesita establecer, es como un apetito que una organización y sus líderes deben tener para que la organización logre innovar. Uh, entonces, en el aspecto de intención, creo que es mucho sobre preguntarse, y todas las organizaciones preguntarse si están preparadas para innovar. Y a mí me gusta un poco esa propuesta, ese cuadro. Eso es un blog post de mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y básicamente lo que el tipo estaba haciendo ahí es una comparación entre capacidad y compromiso. Porque si, por ejemplo, hay mucha capacidad para innovar dentro de una organización, o sea, hay personas muy preparadas, pero hay poco compromiso, ahí están los unicornios, como dice él, porque no existe eso. Es muy difícil que una organización tenga las personas muy preparadas, con mucho conocimiento sobre innovación, que sepan llevar y conducir un proceso para innovar, pero que la organización no tenga ningún compromiso porque está pagando por esa gente de qué manera. Y entonces es difícil encontrar. Y en el otro eje tenemos organizaciones que a veces están con mucho compromiso, pero sin ninguna capacidad para innovar, y eso tampoco resulta en nada, porque, bueno, si yo quiero innovar, pero no tengo idea cómo hacerlo, no tengo estructura, no tengo procesos, no tengo un buen equipo, de nada sirve. Entonces, las organizaciones deben caminar en búsqueda de establecer compromisos y de capacitarse, de tener una estructura que les permita de verdad innovar. Hace un tiempo nosotros creamos una visión de una escalera para innovar, los niveles de maturidad de las organizaciones para innovar. Y al principio es mucho sobre iniciar un movimiento para innovar, movilizar a la gente y mostrar a la gente, mira, esto es importante que suceda, ¿no? Después, a partir de eso, empiezo a desarrollar mis propios métodos, empiezo a adoptar algunas de las buenas prácticas, de herramientas, etcétera, en mis proyectos. Entonces empiezo a establecer, a veces de una manera un poco más controlada dentro de la organización, pero empiezo a establecer una función para trabajar con innovación. Y ahí, a partir de ahí, empiezo a distribuir por toda la organización de verdad las prácticas, y empiezo a mostrar un poco mejor lo que se está haciendo, etcétera, para que después se pueda de verdad que el abordaje, etcétera, se pueda incorporar y escalar por toda la organización. Que esa es un poco la idea. Muchas veces se empieza con un núcleo y de a poquito se va expandiendo, ¿no? Eso es un poco como vemos, ¿no? Y vemos que existen también lugares distintos o bloques distintos de desarrollo para que la innovación suceda, ¿no? Entonces, yo tengo que tener un modelo de operación, tengo que tener mis principios, mis procesos, tengo que ser capaz de medir, de conocer un poco mejor cuáles son los elementos que deben ser medidos, algunos y muchos de ellos asociados a la experiencia del cliente, ¿no? Tengo que tener, por el otro lado, una cultura y desarrollar una cultura, una mentalidad para la innovación, crear las condiciones para que la innovación suceda. Tengo que asegurarme que la estrategia de mi organización, la visión de mi organización también va a estar en lugar, y tener proyectos, un roadmap, etcétera, para que la innovación sea impulsionada de verdad. Entonces, todo eso me ayuda a construir las intenciones, a empezar a preparar y a tener como que son como insumos para la innovación, para que la acción de verdad pase. Y ahí la acción pasa de muchas maneras, o puede pasar de muchas maneras distintas. Esta es una curva de Gartner, ¿no? Ellos tienen el Hype Cycle, en el que ponen las distintas tecnologías en lugares distintos para ver cómo están en términos de adopción y todo eso. Pero lo que me gusta de esta visión es que existen tres horizontes para las soluciones, y las organizaciones se deben
comprender de esa manera también. Yo tengo un primer horizonte, que es el horizonte de mi negocio actual, y en ese negocio actual yo lo tengo que proteger, ampliar, y las innovaciones acá muchas veces son innovaciones que son de mejora continua, de asegurar que yo voy a incorporar nuevas cosas para mantener mi negocio actual interesante en el mercado. Después, un segundo horizonte en el que tengo negocios ya emergentes, soluciones que ya fueron probadas y que parecen que hacen sentido, y asegurarme que estas soluciones van a crecer, van a de a poquito ganando más atención del negocio y más participación en el negocio. Y el tercer horizonte, que es el horizonte más inicial, en el que tengo ideas, en el que tengo insights, cosas que pueden suceder, pues es el lugar de las posibilidades, de las opciones. Y acá tengo que también tener mucho cuidado y trabajar con esas cosas todas, porque acá ese es el lugar en el que muchas empresas fallan, porque no le dan la debida atención a algunas de sus ideas, y ahí las ideas como que no logran. Una idea es muy frágil, entonces la tengo que proteger al principio para llevarla hasta lo más lejos posible, para después quizás descartarla, pero a veces descartamos las ideas muy temprano. Entonces, tengo proyectos y necesito un portafolio de proyectos. Y este portafolio de proyectos puede ser, puede tener características que sean muy distintas. Acá algunos ejemplos, ¿no? Tengo, por ejemplo, que preparar mi estructura, tengo que tener una estructura para innovar, quizás un comité de innovación, capacitar a mis colaboradores. Puedo hacer trabajos que sean más para comprender el mercado, búsqueda de reports, de tendencias, investigaciones de sectores, investigación de usuarios, y otras cosas que son más para imaginar, ¿no? Entonces, para generar ideas, hackathons, crowdsourcing, que sería meter a la gente, o desafíos de innovación internos dentro de la organización. Y en el lugar de implementación, ya mirando más hacia a la innovación abierta, en el sentido de buscar startups que hagan sentido, joint ventures, comprar soluciones de organizaciones que están surgiendo por acá. Y entre todo eso, hacer muchos proyectos con organizaciones externas, o proyectos con mis equipos internos, para asegurar que eh, haya un espacio para llevar desde los insights, desde la comprensión de quiénes son los clientes, hacia la implementación, conectando esas cosas todas, porque no ni siempre solo comprar soluciones listas me va a generar los mejores resultados. A veces sobre hacer o conectar toda esa fase inicial de comprensión del mercado y de las personas, hasta llegar a las ideas y cómo esas ideas pueden ser conectadas. Entonces, esa flecha es algo muy importante también que se haga. Entonces, de partir del problema y evaluar el problema para llegar hasta las soluciones, y eso se puede hacer adentro de casa, adentro de las organizaciones, con los propios equipos, accediendo a clientes del lado de afuera, con programas de innovación abierta, etcétera. Hay muchas maneras, hay una multitud muy grande, pero eso hay que estar orquestado de alguna manera. Y ahí, claro, medir los resultados, ¿no? Entonces, comprender un poco mejor qué le estoy dando a la innovación, cómo está sucediendo los proyectos, mi portafolio, qué es el resultado de esos proyectos inmediatos, ¿no? Y qué vienen como resultado de esos resultados. O sea, cómo eso está generando valor para mi organización. Entonces, hay muchas maneras de medir un poco los resultados para innovar. Y también me gusta mucho Tony Hsieh, que bueno, ya no está entre nosotros, que era el CEO de Zappos, y un gran líder que se preocupaba mucho con la cultura de su organización. Y aprendí con él eso. Él decía, bueno, solo porque no consigues medir el resultado de algo no significa que no debas hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el retorno sobre la inversión de abrazar a la propia madre, ¿no? Y es interesante. Innovar es algo que es importante que se mida, es importante que se acompañe, pero al mismo tiempo es algo que uno tiene que saber, y la organización tiene que saber que lo debe hacer, no puede dejar de evolucionar, no puede estar ahí parada pensando que ya está bien, que yo tengo resultados y ya no me voy a mover. Ah, entonces, solo para terminar, ¿por qué el diseño es fundamental para innovar?
Bueno, el diseño es fundamental para innovar porque el diseño trae algunos principios que son principios clave sobre algunas de las cosas que comenté acá durante mi charla. Entonces, la empatía, que me ayuda a comprender muy bien para quién son las soluciones, la co-creación, que tiene que ver con meter a distintas personas en el proceso, invitar a la gente con diferentes perspectivas de diferentes áreas de dentro de la organización o el propio cliente en el proceso de construcción de la solución. Ese instinto y esa búsqueda por reformular el problem statement, ¿no? La descripción del problema. ¿Será eso mismo que queremos hacer? ¿Por qué esa es la pregunta clave? ¿Cuál sería la pregunta clave en este proyecto? Entonces, hay una actitud ahí de cuestionar algunas premisas durante el proceso del diseño que no se ve en otros lugares que son más lineares, ¿no? El lado experimental del diseño también nos permite generar muchos aprendizajes de manera más barata y eso también es algo que suele estar muy asociado a organizaciones que son más capaces de innovar. Y por último, a más específico de servicio, el hecho de que es contextual. El diseño nos trata, durante todo el proceso, tratamos de estar y de visualizar al contexto. En nuestro caso, por ejemplo, servicio. Entonces, ¿cómo visualizo un servicio? ¿Cómo entiendo de qué manera ese servicio hace parte de la vida de las personas? Entonces, la búsqueda por el contexto, en vez de estar ahí en una sala de reunión muy lejano de todo lo que está sucediendo, nos vamos a hacer contexto y tratamos de comprender a esos contextos, de cómo esos contextos de afuera, la experiencia del cliente y de adentro de la estructura organizacional pueden ser cambiados. Acá les iba a pasar una historia, pero eso está en nuestra página web. No les voy a pasar porque si no me voy a quedar sin tiempo. Lo último que quería decir, nada más, es que además de traer resultados, de ser relevante y de ser algo nuevo, hoy tenemos un desafío, que es el desafío de que las soluciones también cuiden de sus impactos para la sociedad y el planeta. Las organizaciones hoy tienen una responsabilidad muy grande, que es de comprender su rol en la sociedad y la manera como están haciendo el bien o el mal. Cada vez más las organizaciones innovadoras y que van a tener éxito y que van a sobrevivir a en las próximas etapas de nuestra existencia como especie. Yo creo que son las organizaciones que miran y que tienen ese sentido de responsabilidad hacia su impacto. Y por eso que innovación es un desafío de centralidad en el cliente, porque innovación es sobre encontrar respuestas que sean interesantes para el cliente. Y hoy en el espacio del cliente es muy difícil que una organización no esté a donde sus clientes están, que es en los espacios digitales. Entonces las innovaciones muchas veces vienen de soluciones que son digitales. Y por fin, lo que acabo de mencionar del cuidado de la manera como hago y pienso en mis soluciones, hace con que la innovación también sea un desafío de futuros sostenibles. Innovación es movimiento, innovación es un movimiento que debe suceder en la organización y también es movimiento en el sentido de que es lo que obliga, demanda a que las organizaciones no queden paradas, estáticas, es lo que hace con que las organizaciones avancen y por eso innovación es movimiento.